Muchísimas gracias por estar en este espacio de LG Consultores, nuevamente compartiendo nuestros conocimientos, experiencias con dos invitados importantes, hablar de lo que yo digo no es el futuro, es el presente y el futuro próximo muy cercano, que es la tecnología más las personas sentados en la misma mesa, como se llama nuestro webinar de hoy. Acá les voy a hacer como una pequeña introducción de qué es lo que está pasando en el mundo. Me imagino que acá ya ven mi pantalla y presentarme. Yo soy Liliana Gutiérrez, soy CEO del Eje Consultores, soy psicóloga, tengo pues un máster en transformación digital de talento humano y adicionalmente formándome todo el tiempo en todos estos temas que se han vuelto parte de la mesa, como les decía, como dice nuestro webinar, en talento humano, que es la tecnología. Mm, Aquí como para empezar, el 87% de las organizaciones no están preparadas para capturar el potencial de la IA y el 91% no están listas para impulsar una cultura habilitada por esta tecnología. Hace poco he venido haciendo como encuestas en LinkedIn. Si desde las áreas de talento humano estamos entrenando, estamos desarrollando habilidades de IA, a los colaboradores de las empresas y el porcentaje de respuestas afirmativas es bastante bajo. Y yo creo que es un punto a poner en nuestra agenda el desarrollo de conocimientos, el desarrollo de esas habilidades para usar la IA en los procesos. No solo la IA es para consultar una, algo que no sabemos, si llovió o no llovió, si hoy va a salir el sol o si hay tráfico en nuestra ciudad. No, yo creo que la IA nos permite automatizar procesos, generar eficiencias. Debemos ir mucho más allá que sea una herramienta de consulta. No es el Google de antes, sino que esto va, podemos optimizar, podemos hacer de la IA procesos mucho más eficientes. Es que se recomienda que los líderes de talento humano codirijan la estrategia de IA junto a los departamentos de TI, alineando planificación de la fuerza laboral y desarrollando habilidades y cultura organizacional. Creo que debemos ponerle foco desde las áreas de talento a trabajar muy de la mano, a hacer equipos multidisciplinarios con las áreas de tecnología, con las áreas de marketing, para poder potencializar la inteligencia artificial con el fin como les decía, de optimizar, de hacer más eficientes los procesos de la organización. Aquí un punto también importante, y estas son las investigaciones y las tendencias que salen del estudio de Gartner, que vienen al 2026, dice el 63% de los profesionales de Sharp no se sienten preparados para liderar la transformación digital que está generando la IA, un porcentaje bastante elevado todavía. Y es que estamos a puertas de ingresar a la quinta revolución industrial y se trata de poner al ser humano en el centro de la escena y que tiene como objetivo formar una sociedad inteligente, asegurando el bienestar a través de las innovaciones tecnológicas sin desatender los límites del planeta y los cuidados que se requieren para subsistir. Entonces, es muy importante la colaboración humana y robótica, tecnología centrada en sostenibilidad, enfoque en el bienestar humano, porque la salud mental también se está viendo afectada por la ansiedad que generan todos estos cambios y la velocidad. Entonces debemos también estar preparados para atender ese enfoque hacia la salud mental de nuestros colaboradores en las organizaciones, el desarrollo ético de la tecnología y la personalización masiva de la tecnología. Tenemos dos grandes invitados. Uno, Faber, que nos acompaña, Faber Zapata, director de talento humano y Top HR Manager de DSH, hace parte del equipo de constructora Las Galias, cliente de LG Consultores desde hace varios años. Faber es administrador de empresas e ingeniero telemático, una muy buena combinación con más de 20 años liderando estrategias de talento, cultura y sostenibilidad.
Tiene un MBA de la Universidad de Cádiz y Harvard y Magister en Recursos Humanos por la Universidad de León. Actualmente es el director de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional en la constructora Galias, donde impulsa modelos de liderazgo, bienestar y sostenibilidad para más de 3.200 colaboradores. Reconocido como Top HR Manager en Colombia y Latam, Top HR Leader en Latinoamérica y HR Influencer. Y su principal objetivo es el propósito, tecnología e impacto humano en la gestión de talento. Y nos acompaña María Andrés Rodríguez, que hace parte de nuestro equipo de LG Consultores en Guatemala, es gerente de operaciones y estrategia comercial, licenciada en psicología empresarial por la Universidad Francisco Marroquín. Actualmente cursa un MBA en la misma universidad, tiene formación internacional en Tulane University en New Orleans y su experiencia en headhunting y consultoría en grandes empresas en Guatemala. También ha sido auxiliar de cátedra de la misma Universidad de la Francisco Marroquín. De verdad, agradecerles y acá una pequeña conclusión de esta introducción: y la IA no reemplazará a los profesionales de talento humano, pero los equipos que no dominen la IA sí serán reemplazados. Suena muy duro decirlo, pero es la realidad. Y debemos asumir un papel como colíderes de cambio tecnológico, asegurando que el futuro del trabajo siga siendo profundamente humano. Entonces, aquí voy a darle paso a Faber Zapata. Faber, gracias por acompañarnos en este espacio. Sé que tienes una agenda bien compleja, que está en un momento de auditorías, pero bienvenido, Faber, y gracias. Pues no, muchas gracias a las personas que están conectadas a este webinar. Muchas gracias a María André también y a Ana María. Mejor dicho, aquí tenemos unos invitados de lujo para hablar sobre este tema tan relevante que involucra personas e involucra tecnología. Bueno, voy a compartir mi pantalla, permítanme un segundo y avanzaremos en el que les quiero hablar un poco sobre estos temas. ¿Me confirman, por favor, si están viendo pantalla ahí? Sí, estamos viéndola. Bueno, muy bien. Hay algo que nos está sucediendo a nivel global, es que nosotros vivimos en una década, en la década más desafiante y más prometedora para la gestión de talento. ¿Por qué? Resulta que en los momentos de vida que tenemos actualmente en la fuerza laboral, tenemos una de las generaciones más productivas y más formadas a nivel técnico. O sea, sus competencias técnicas son personas ya con pregrado, con posgrado, saben diferentes idiomas, están desarrollando un pensamiento global. Y eso nos ha hecho que en las áreas de talento se reinventen desde ahí, ¿sí? Pero sumémosle que existe este momento en donde la inteligencia artificial pues no está reemplazando a las personas. Y es algo que se habla mucho y es, no, va a cambiar el trabajo, y bien lo decías, Liliana, en esa breve introducción, es que hay que empezar a tener que los profesionales de talento, los líderes de talento empiecen a desarrollar habilidades de ella, pero más aún, se vuelven también gestores y líderes de eso. Entonces aquí lo que también hay que revisar es que la IA amplifica esa capacidad humana para imaginar, crear y decidir. Siempre doy el mismo ejemplo y es cuando pensamiento analítico y pensamiento crítico. Y ahí entramos con los temas de decisiones. El pensamiento analítico no es otra cosa sino como cuando uno tiene un reloj y uno sabe que todas las partes de ese reloj, cómo funcionan. Eso es pensamiento analítico. Pensamiento crítico es saber si el reloj da bien la hora. Y las áreas de talento y los líderes de talento tienen que empezar a entender de que deben desarrollar pensamiento crítico para tomar decisiones. La IA no toma decisiones. Quien toma decisiones somos los seres humanos. Lo que pasa es que la IA nos ayuda en esa magnitud de la toma de la decisión. ¿Por qué? Por los temas de data. Cuando uno tiene muchísima información y necesita tomar decisiones de manera muy rápida, la IA es una herramienta. Por eso amplifica esa capacidad. Y pues bueno, esta charla es de cracks de talento y pues ese verdadero crack de talento es no será quien domine la tecnología, sino quien sepa integrarla con un propósito humano. Y aquí les voy a contar algunas cosas del propósito. Siempre estamos hablando en las organizaciones ya hoy en día de un término que se denomina capitalismo consciente. Y dentro de ese término se habla de propósito superior.
Y el propósito superior va enfocado en la empresa, pero cuando uno se baja a las personas, uno habla de ese propósito humano. Y muchas personas, inclusive en las organizaciones, están empezando a decir, y por eso renuncian y por eso salen rápido, porque dicen, venga, sabe que yo en realidad quiero hacer cosas que estén alineadas con mi propósito de vida. Aquí vamos a hablar un poco de ese nuevo mapa del talento de trabajo global. Y es que el World Economic Forum dice que el mundo laboral atraviesa una transformación sin precedentes. Y esto no es un discurso. Miren, en el caso puntual de Colombia, nosotros estamos en un tema de transformación laboral muy importante porque pues hace 80 años que no había una reforma laboral y resulta que ya llegó este año, a mediados de este año, llegó reforma laboral y cambió reglas de juego. Solamente con el tema de horario laboral en Colombia. Cuando ya le dicen, usted tiene que cambiar y tendríamos que llegar el próximo año a 42 horas a la semana. Miren que en un sector como el que yo actualmente estoy, que es el sector constructor, pues empiezo uno a ver cómo le digo a los líderes de los procesos, o sea, a los líderes de core de negocio, venga, hay que trabajar de lunes a viernes porque es que nos tenemos que enfocar en ser productivos, no seguir siendo ocupados. Entonces, pero ese es el caso de Colombia, pero cuando uno escala el tema a Centroamérica, cuando uno escala el tema a nivel LATAM, está sucediendo. Primero, pues que el 22% de los empleos actuales cambiará para 2030, eso es una realidad. Hay empleos que las personas están empezando a reinventarse. Se crearán, digamos, esto lo dice el World Economic Forum, y es 170 millones de nuevos puestos, pero 92 millones desaparecerán. Lo que está diciendo es que hay una reingeniería de lo que se está haciendo, ¿sí? Piénsenlo en los años 50 y 60. Piensen en los años 50 y 60, cuando salieron a crear las calculadoras. ¿Qué pasó con esos contadores que decían, uy, no, es que ahora las calculadoras nos van a reemplazar en nuestro trabajo? Y yo no sé si ustedes buscan en internet y busquen, hicieron hasta una huelga. Y hoy en día, ¿cómo trabajan los contadores de las empresas? Con un ERP. Y el ERP calcula y analiza un montón de cosas. Entonces aquí hablan mucho de eso. Lo mismo, pues ese resultado es que las 78 millones de nuevas oportunidades para quienes se atrevan a reinventarse. Lo mismo pasó cuando, también no sé si recuerdan, años 20, años 30, cuando se crea o se inventa el automóvil y antiguamente en ciudades, por ejemplo, en ese entonces como Nueva York, que andaban a caballo y entonces no, los caballos ahora, ¿qué vamos a hacer? Y el automóvil, y miren que eso cambió y pues también lo que hizo fue sencillamente reinventar ese concepto. Y las empresas que más crecerán no son los que más saben de tecnología. Aquí quiero romperles un paradigma. Y es que los temas de talento humano se tienen que integrar con tecnología, pero no tenemos que saber un montón, sino los que mejor mezclan humanidad con datos. Y aquí entra un concepto que se denomina People Analytics, que es sencillamente es la data enfocada en las personas. Los especialistas en IA y Big Data, los ingenieros en energías renovables, los profesionales en bienestar, educación. Y aquí quiero hacer una pausa y es cuando Liliana, bien tú lo decías al inicio, es hablar de sostenibilidad, ¿sí? Cuando empezamos a mirar ya los temas de ser sostenibles, estos ingenieros en energías renovables van a empezar a mirar eso y van a empezar a cambiar la forma en que nosotros inclusive trabajamos. Y pues también los que mezclan humanidad con datos va a estar los temas de gestión humana y liderazgo. Es como el mapa, el nuevo mapa de trabajo global. Esto es lo que va a suceder muy rápido. Yo les estoy hablando de que esto va a suceder de 2 a 3 años. O sea, es muy rápido esta transición. Lo siguiente es que los humanos y la tecnología estamos en la misma mesa. O sea, ya no son temas aparte. Y entonces también en la introducción lo decía Liliana, es las áreas de talento deben integrarse con las áreas de tecnología. Inclusive, yo más adelante les voy a hablar de otro tema y que también es romper otro paradigma. Pero bueno, la pregunta no es qué puede hacer la IA, sino qué queremos seguir haciendo con los humanos. O sea, la pregunta aquí es, y cuando uno se sienta con los líderes empresariales, los CEOs, los dueños de empresas, los accionistas, ellos están empezando a entender que la IA no es que tengamos un montón de iniciativas de IA o un montón de cosas que nos generen productividad y rentabilidad. No, es que vamos a seguir haciendo con las personas. Y miren que la IA antecede a un tema que se llama automatización y robotización, o los temas de RPA. Cuando eso empezó a darse en las organizaciones, todo el mundo pensó que se iban a quedar sin trabajo.
Y lo que quieren los CEOs, los líderes empresariales, los accionistas de las empresas, es que las personas agreguen valor. Venga, usted deje de estar revisando tablas en Excel, usted deje de estar haciendo tanta operación. Miremos cómo la IA es una herramienta que apalanca de eso. ¿Y qué vamos? ¿Y usted cómo me empieza a agregar valor? Y ahí es donde, pues claro, mucha gente se siente productiva revisando temas en Excel. Pero cuando llega una herramienta tecnológica que mezcla automatización e inteligencia artificial y hace eso, esta persona lo que empieza es a solamente a revisar lo que antes no podía hacer porque le faltaba tiempo. Y eso mejora también su calidad de vida, porque entonces se vuelve más productivo en el trabajo. Entonces, actualmente el 47% de esas tareas las hacemos los humanos, pero para 2030 esa proporción caerá al 33%, porque las máquinas asumirán esas tareas superiores. Inclusive hoy en día sucede, mire, ustedes van a un banco y es pocas las personas que uno ve que van a un banco a pagar un recibo o a pagar algo. Todo se hace a través de que usted entra a su página web, usted paga su recibo de pago de la energía, del agua, del gas natural. Hace 20 años, ¿cómo era eso? No, vaya a un banco, haga una fila y pues pague. Entonces, esto va a empezar a suceder también con las tareas que son netamente operativas. Porque la clave no es tratar de reemplazo, sino de colaboración. Insisto nuevamente, la IA es una herramienta que nos va a ayudar a ser más colaborativos y a agregar más valor. La tecnología hará más tareas, pero nosotros generaremos más sentido a las cosas. Insisto, no, la IA es una herramienta. La IA no toma las decisiones. Ayuda a que usted analice, tenga pensamiento crítico y usted genera más sentido porque usted es el que toma la decisión. Este gráfico que están viendo acá es un gráfico del World Economic Forum, donde ellos dicen, venga, ¿cuáles son las habilidades que en la parte superior derecha lo ven las habilidades básicas para 2030? ¿Cuáles van a ser las que van a puntear? Y ustedes ven aquí en pantalla y hay Big Data. ¿Por qué? Porque es que lo que va a empezar a suceder en los temas de talento, en los temas de las áreas de recursos humanos o de gestión humana, es que tenemos que empezar a aprender qué significa IA, qué significa Big Data, qué significa inteligencia de negocio. No queremos ser expertos, es que aquí todo el mundo le da mucho susto porque creen que es que no, entonces me tengo que hacer un diplomado en Big Data porque me tengo que volver prácticamente un ingeniero de sistemas. No, usted debe entender esos conceptos. Pero si ustedes se dan cuenta, todos los temas de curiosidad, aprendizaje, gestión del talento, resiliencia y flexibilidad, pensamiento creativo, liderazgo, pensamiento analítico y todas estas habilidades o competencias, pues tienen que ver mucho es centrado en la persona. Miren que la única que es solamente un componente técnico es IA y Big Data. Todas las demás están siendo enfocadas en las personas. Inclusive cuando yo en algún momento digamos, propuse este gráfico y lo mostré a otras personas, eh, muchos me decían, oiga, ¿qué pasó con la habilidad de leer y escribir? ¿Dónde está? ¿Sí? Porque eso también es importante que las personas, porque eso genera que las personas generen conexión neuronal y también desarrollen pensamiento sistémico. Entonces, miren que todo esto, la tendencia cuál es, oiga, sepa de los temas puntuales de IA, Big Data, ojalá inteligencia de negocio, y después ya revise todo lo demás, porque todo lo demás está enfocado en las personas. ¿Cuáles son las habilidades? Básicamente aquí es el resumen de ese gráfico anterior. Entonces, es que seamos híbridos con mentalidad digital y corazón. Bueno, entonces estamos hablando de pensamiento analítico y creativo, no es solo resolver problemas, sino imaginar futuros posibles, es decir, y nos pasa mucho en las áreas de talento cuando nos dicen solamente en los temas de decisiones de atracción de talento. Venga, y si me voy con esta persona, y si contrato a esta persona, y si contratara a la otra, ¿qué pasaría? Eso hace parte de este pensamiento analítico y creativo. Lo que es resiliencia y agilidad, adaptarse sin perder el propósito. Volvemos a lo mismo. Las áreas de talento deben adaptarse, pero su propósito siempre serán las personas. La curiosidad, aprendizaje continuo. Esto es una cosa que será transversal siempre. Es aprender, desaprender y volver a aprender. En Colombia, pues ustedes conocen una universidad que es pues tiene una muy buena reputación. Además siempre está en los rankings punteando y es la Universidad de los Andes. Y cuando yo hablaba con a él le llaman vicerrector administrativo y el académico, en algún momento ellos me dijeron, nosotros cambiamos nuestro propósito superior
y nosotros vamos, nuestro propósito superior dice educarnos para la vida. O sea, ellos ya no educan para la sociedad, ellos están educando para la vida porque ellos entendieron ese concepto de aprender, desaprender y volver a aprender. Liderazgo de influencia social es inspirar sin jerarquías y esto es una cosa que ya no se habla de holocracia, docracia, sino humanocracia. Y hay un libro que habla sobre eso. Y pues la alfabetización tecnológica y es entender a la IA como un copiloto. Imaginen ustedes en un avión. Entonces ustedes están ahí, ustedes son el capitán del avión. Ustedes tienen su copiloto. Esa es la IA. La IA no es un competidor, es una herramienta que les ayuda. Los nuevos motores del cambio, digamos que hay cinco macrofuerzas que reconfiguran esto y es como ese nuevo contrato, yo lo llamo contrato porque es que los contratos son como acuerdos, este nuevo contrato entre talento, empresa y tecnología. Nosotros, y váyanse con este concepto, o sea, venga, yo voy a hacer un contrato entre talento, empresa y tecnología en donde vamos a hablar de cambio tecnológico, esa primera macrofuerza es que la IA generativa está redefiniendo tareas y profesiones, eso lo sabemos y es algo que no va a cambiar, va a evolucionar. El tema de transición verde, bien lo hablabas, Liliana, al inicio, ser sostenibles. Y la sostenibilidad no es otra cosa que el valor económico más los temas ambientales, sociales y de gobierno, que incluyen roles y competencias. El tema de la demografía platino, y aquí esto está sucediendo en todo el mundo, no solo en Europa, ya en Colombia, ustedes vieron cifras del DANE, a nivel LATAM está sucediendo también. Y es que las sociedades, vamos a tener sociedades envejecidas y talento platino. ¿Cuál es el talento platino? Las personas mayores a 55, 50 años, que son los que siguen dirigiendo las organizaciones, porque tenemos, no, la tasa de nacimiento está disminuyendo y eso, esas personas tenían un tiempo de descanso, ya no van a poder hacerlo. Entonces se empieza a hablar de talento platino y por eso se habla de aprender y desaprender. Luego pues viene un tema de transformación geopolítica, no quiero sino hablar ahí de temas de seguridad digital y los temas de ciberresiliencia, pues eso gana valor, porque pues si ustedes se dieron cuenta, en las elecciones pasadas de Estados Unidos hubo toda una controversia frente a los temas de las injerencias de redes sociales para que votaran por cierto candidato. Y pues el tema de incertidumbre económica, que eso sí nos pega, yo creo que a nivel no solo Colombia, no solo Centroamérica, sino LATAM y global, y es que demandan líderes empáticos y con decisiones valientes. Hay que tener en cuenta esas cinco macrofuerzas porque eso no va a cambiar, eso lo que va a hacer es evolucionar. El futuro del trabajo no se programa, el futuro del trabajo se lidera. Entonces, para el 2030 y si no antes, las empresas más admiradas y reputadas no serán las más digitales, sino las más humanas en su forma de usar la tecnología. Entonces, muy importante esto, y es que el liderazgo va a entender que la inteligencia artificial sin inteligencia emocional no transforma. Y eso ya pasó en empresas que se tomaron decisiones muy aceleradas, movieron a su plantilla, eso pasó en un tema de call center, pasó en un tema de call center, yo no sé si ustedes supieron eso, en Europa, donde le pareció muy chévere pues poner un bot para hablar de temas de servicio al cliente, saca toda su plantilla de call center y resulta que 8 meses después le tocó recontratar a todas las personas porque el servicio al cliente se cayó por eso, que no había inteligencia emocional. Así que cuando usted se sienta en esa mesa del futuro del trabajo, no pregunte si hay un lugar para los humanos, pregunte más bien si la tecnología tiene un lugar en esa humanidad en la empresa. Ya para cerrar aquí mi intervención, pues el mayor avance tecnológico sigue y seguirá siendo profundamente humano. Muchísimas gracias. A ver, interesantísimo, de verdad. Muchísimas gracias por todas estas reflexiones, todo este tema también de economía plateada, yo les recomiendo mucho en las organizaciones ese mentoring inverso, los jóvenes, enseñarle a las personas de otras generaciones más adultas a nivel de tecnología y las personas más grandecitas, todas las estrategias de management, toma de decisiones con riesgos controlados. Bueno, yo creo que toda esa experiencia y esas vivencias que tenemos las personas un poco más mayores, pero el mentoring inverso funciona bastante bien en las organizaciones para potencializar la tecnología y que esté en la mesa, pues con estos dos elementos importantes de los que hemos hablado, el ser humano y todo esto que nos ha traído
es, todos estos cambios tan acelerados de la tecnología. Muchas gracias, Faber. Ahora al final plantearemos algunas preguntas a Faber y a María André. Y bueno, daremos ese espacio para preguntas de los participantes. Bueno, doy aquí el paso a María André y de verdad gracias también por compartirnos esas experiencias y conocimientos que tienes en este campo, María André. Gracias. Súper, gracias Lili, mucho gusto a todos, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Excelente presentación, ¿verdad, Faber? Aquí yo le voy a dar seguimiento pues un poco a lo que estaba platicando Faber. No sé si logran ver mi pantalla. Sí, sí, la estamos viendo. Señora. Súper, perfecto. Pues a mí me gustaría iniciar con una frase, ¿verdad? Desde la consultoría de talento en Latinoamérica hemos visto cómo el equilibrio entre lo humano y lo tecnológico ya no es un reto a futuro, sino una realidad presente. El liderazgo que viene no es el que sustituye a personas por tecnología, sino el que integra ambos mundos para poder integrar un valor sostenible, ¿verdad? Em, de la línea de lo que hablaba Faber, ¿verdad? El equilibrio entre lo humano y lo tecnológico. Las organizaciones hoy en día ya están migrando a estas estructuras jerárquicas a un ecosistema de talento flexible. El talento en el 2030, perdón, busca autonomía, propósito, conexión emocional con la empresa. Ya no es únicamente pues el empleador y la empresa, ¿verdad? Sino que sí buscan que estas personas hagan un match cultural. Los líderes deben actuar como facilitadores del aprendizaje continuo, no solo como supervisores. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A lo que dice Fader, ¿verdad? Hoy en día ya nos estamos migrando pues a la inteligencia artificial, es algo que está pasando y como líderes tenemos que, perdón, como líderes tenemos que decir esto al equipo, ¿verdad? No con miedo, sino pues con mucha fluidez. El 60% de los empleadores a nivel global afirma que la tecnología y la inteligencia artificial transformará pues el negocio antes del 2030, como bien lo mencionaba Faber, ya está pasando en pleno 2025. El reto pues no es digitalizar, sino que es humanizar la transformación, ¿verdad? Trabajar de la mano con esto. La evolución del talento. El talento actual pues busca autonomía, busca bienestar, propósito más que estabilidad. Según un estudio global de Willis Towers Watson, firma internacional especializada en talento y compensación, las principales prioridades de los empleados son el trabajo flexible, la salud mental y un entorno laboral positivo. ¿Qué significa esto? Los candidatos ya no se están moviendo únicamente por un incremento salarial, sino que una de las primeras preguntas que nos hacen es qué beneficios tienen, ¿verdad? Es un trabajo flexible, a esto me refiero, es un trabajo híbrido, es un trabajo 100% presencial. Las empresas ahora deben pasar de hablar de retención a hablar de una conexión verdadera y un propósito compartido, tanto de los colaboradores actuales dentro de la empresa como los nuevos integrantes. ¿Cómo mantener el ADN humano en entornos cada vez más tecnológicos? La inteligencia artificial y el Big Data son habilidades de crecimiento que van súper acelerados a nivel global, ¿verdad? No es a nivel país, sino que es a nivel global. El 85% de las empresas planea invertir en reskilling y upskilling para poder tener este toque humano. Upskilling son nuevas habilidades para poder mejorar el desempeño actual, ¿verdad? Por ejemplo, un gerente de recursos humanos aprende sobre inteligencia artificial para poder optimizar procesos de reclutamiento. Y por el otro lado, reskilling son habilidades completamente nuevas para poder desempeñar pues un rol diferente dentro de la empresa. El liderazgo del futuro, vemos que pues va a ser híbrido, ¿verdad? Con mucha inteligencia emocional. Em, Recomendamos mucho a los líderes y a las empresas poder invertir en este upskilling y reskilling, ¿verdad? Y promover el liderazgo consciente, emocionalmente inteligente y ético. Y aquí les dejo una frase súper importante y fuerte. El liderazgo del futuro no compite con la inteligencia artificial, la entrena, la entiende y la complementa. Ahora bien, el talento con retorno, cuando la estrategia humana impulsa el negocio. ¿Cómo conectar los KPIs de negocio con indicadores humanos? Esto pueden ser indicadores de rotación, de clima y de compromiso. La importancia de integrar datos de talento y datos financieros para decisiones estratégicas es clave en toda compañía. Muchas veces
ven recursos humanos no como un aliado, entonces no le invierten mucho presupuesto, pero realmente sí tiene un peso grande en todas las empresas. El talento últimamente está dejando de ser un costo y se convierte en un activo estratégico. Por eso es importante pues el uso de datos de talento y métricas financieras para poder hacer decisiones más inteligentes. Entonces, por ejemplo, empresas líderes miden el ROI junto con lo financiero de toda la empresa, ¿verdad? Lo de recursos humanos y lo financiero. ¿Y esto cómo afecta? Por ejemplo, con la inteligencia artificial uno puede medir más el desempeño de los colaboradores, uno puede medir mucho mejor también la tasa de rotación. Líderes que inspiran en entornos digitales, habilidades clave, son pensamientos críticos, ágiles, empáticos y curiosos. Los líderes ahora serán mentores, estrategas, y facilitadores del aprendizaje. La autoridad ahora se reemplaza por influencia, propósito y colaboración. Liderar ahora no es un acto de control, sino que es un acto de servicio. Ahora ven algunas estadísticas. 7 de cada 10 personas priorizan la salud mental y el bienestar de sus colaboradores. Y 6 de cada 10 organizaciones planean transformar su negocio con inteligencia artificial. El punto de encuentro es la humanidad aumentada, ¿verdad? Y la innovación más poderosa es la que ponen las personas en el centro. El futuro del talento ya no será digital ni humano, sino que será híbrido. Algunas claves del liderazgo humano del futuro. El liderazgo del futuro se mide en impacto humano, no únicamente en resultados, ¿verdad? Entonces, como líderes, poder tener un propósito sobre jerarquía, no importa en qué puesto jerárquico estoy yo, sino que poder transmitir seguridad en lo nuevo que va a incorporar las empresas. El bienestar integral como estrategia, el reskilling y aprendizaje continuo, ¿verdad? De los equipos. El liderazgo híbrido, que es lo humano con lo tecnológico y pues la cultura basada en lo que son datos y empatía. Y por último los dejo con una frase, ¿verdad? El futuro del talento no será digital ni humano, será híbrido. Las empresas que triunfen serán aquellas que logren que la tecnología aprenda de las personas y las personas crezcan gracias a la tecnología. Conversemos, aquí les dejo algunos contactos, ¿verdad? Se pueden contactar con Ana María de Colombia o con mi persona de Guatemala para cualquier duda o consulta que tengan. Gracias. Bueno, María André y Faber, pues reflexiones importantes en este mundo y definitivamente debemos desarrollar nuevas habilidades, upskilling, reskilling, estar aprendiendo, las new skilling, las future skilling, que son esas competencias que puede que no las estemos usando hoy, pero las vamos a necesitar a 2030. Aquí todo el tema es aprender. A mí me pasa mucho en las entrevistas en donde me dicen, no, hice mi máster en 2014, 2015, pero ya no quiero estudiar más. Y digo, Dios mío, hay que formarse. Definitivamente el aprendizaje continuo, esto es Learning Revolution, tenemos que estar aprendiendo y desarrollando nuevas habilidades. Puede que no sea un nuevo máster, pero sí estar aprendiendo todos los días. Ya vamos a tener, ya existe, la verdad, el buscador de ChatGPT, que es ChatGPT Atlas, que está solo para equipos Mac, pero en poco tiempo va a estar para todos, va a ser un buscador que vamos a tener integrado a nuestro ChatGPT. Adicionalmente, no vamos a estar abriendo muchas pestañas, sino en un solo lugar encontrar tantas cosas y pues para los que utilizamos, yo los invito a que la inteligencia artificial la utilicemos paga, no soy de las herramientas gratuitas por la seguridad, por la información, por la ética. He encontrado personas que suben información de candidatos o de colaboradores con herramientas gratuitas y esto también vulnera los sistemas, que para mí también es una tendencia en estos temas de talento. Entonces aquí es importante siempre pensar en cómo vamos a desarrollar el talento, cómo vamos a empezar por nosotros mismos desde las áreas de talento humano.
porque no podemos estar hablando de tecnología y de transformación y de desarrollo cuando nosotros mismos no lo estamos haciendo. Entonces, primer paso, profesionales de talento humano. Si no, hicimos nuestro máster hace muchos añitos, actualicemos, vamos a... el mercado cada vez es mucho más retador, más exigente, como decía Faber, las skills que vamos a tener en 2030 pues tenemos que irlas desarrollando y potencializarlo. Yo creo que todos los días tenemos que aprender algo nuevo y de esta manera transmitirlo y potencializar a los equipos de trabajo en las organizaciones. Bueno, yo aquí les tengo una invitación a Faber y a María André y es hacerles unas preguntas relacionadas con lo que acabamos de ver con las presentaciones, de verdad que nos hacen reflexionar muchísimo. La primera es cómo pueden las organizaciones mantener una cultura humana y con propósito cuando gran parte de sus decisiones y procesos estarán mediados por datos y algoritmos. El reto No, de cultura es sí, importantísimo. el reto es importante. Bueno, yo te puedo decir básicamente que propósito primero y ya después. O sea, no tenemos que hacer las contrario. Muchas organizaciones salieron con IA primero y propósito después. No, pues tiene que empezar a verse de esa forma porque pues eso define los principios, digamos, de IA, ¿sí? Lo segundo, pues son los temas de gobierno. Mira que los temas de cultura humana con propósito, ¿sí? Hay que tener muy claro los temas de gobierno a nivel de la IA, porque tú lo estabas mencionando ahorita y era, muchas personas, por ejemplo, usan ChatGPT, no lo hacen pago y cuando están en una empresa y más temas tan delicados, y cuando digo delicados, son temas de atracción de talento. ¿Por qué? Porque es que el tema de atracción de talento mueve mucho la cultura. La cultura es un tema que se vive todos los días, pero si yo traigo una persona que no es acorde a la cultura, o peor aún, no pago un chat GPT, coloco los temas de psicometría, los temas de análisis, y después todo el mundo lo está viendo, pues cómo estamos, cuál es nuestra gobernanza y nuestra responsabilidad con temas de datos. Lo otro, pues, insisto, es mantener esa cultura siempre y decirle a la gente, ojo, la IA es una herramienta y los datos están basados en conceptos de people analytics. Bien, porque detrás del dato hay la historia de una persona, ¿sí? Eso es como, no sé, hay empresas que dicen, no, es que se nos bajó nuestro EBITDA y entonces con nuestro EBITDA nos toca hacer recorte de personal. Y entonces cuando se sienta uno desde el talento y dice, no, venga, es que el problema no es hacer recorte de personal, el problema es mirar cómo podemos nivelar el EBITDA con las mismas personas que tenemos agregando valor. Porque es que nosotros podemos recortar y esa es la decisión más sencilla. Ah, no, recorte personal y salga al otro lado. Pero lo que va a suceder a futuro es que o tengo que volver a contratar o resulta que no hay gestión de conocimiento. Entonces, por eso el dato y el algoritmo tiene que tener ese concepto basado en las personas. Pablo, me encanta lo que estás diciendo porque sí encuentra uno muchas organizaciones, no, vamos a implementar unas herramientas con IA y vamos a sacar personas, vamos a reestructurar el equipo. Y yo, ahí la invitación, esa no es la solución, es desarrollemos las personas con nuevas habilidades para que nos agreguen valor en otras áreas, tengamos esas estructuras líquidas dentro de las organizaciones, potencialicemos a los equipos, trabajemos con células ágiles, pero la solución de implementar alguna herramienta con IA no es despedir. Yo creo que el ejemplo que das en tu conversación es muy claro, lo del call center. Ah, no, ya vamos a implementar el área de servicio al cliente solo IA y empieza a fallar. O el área de ventas solo con... Y yo creo que a todos nos pasa cuando llamamos a algún lugar o y nos manda un chatbox y somos como desesperados, como a mí me pasa, o yo no sé si será mi generación, pero yo empiezo 0 o 9, 0 o 9, no me hable más, yo quiero algo, una persona que me dé solución, que vaya un poco más allá de responder la pregunta que tengo o dar solución a la situación que tengo, pero sí.
Yo creo que es ir más allá de tener esa visión y ese pensamiento más global de solo enfrascarnos en que la solución es ya tecnológica y ya. Entonces, gracias, Faber. Y yo me voy con la pregunta a María André. María André, teniendo en cuenta estas conversaciones que se han planteado, para ti, ¿cuáles serían esas competencias determinantes en este momento para los líderes que logren integrar de forma armónica la IA con esa inteligencia emocional, con las personas, con el ser humano? Súper, yo creo pues que los líderes del futuro y también pues del presente tienen que combinar humanidad y people analytics, como dice Faber, ¿verdad? Y las competencias más determinantes desde mi perspectiva serían la autoconciencia emocional, ¿verdad? Entender cómo reaccionamos ante este cambio tecnológico, pensamiento crítico y ético para poder cuestionar el sesgo de los datos y las implicaciones de estas decisiones automatizadas. Te diría yo que comunicación empática, ¿verdad? Y clara. Traducir el lenguaje técnico al humano no se puede. No se puede porque una persona siente, es empática, hace ese engagement, hace esa conexión. Y por último, te diría yo que el aprendizaje continuo, ¿verdad? Que lo vimos mucho en mi presentación, porque la tecnología evoluciona más rápido cada vez y las estructuras organizacionales van con el cambio, ¿verdad? Entonces te diría yo que también algo clave aquí es un líder con inteligencia emocional no compite con la inteligencia artificial, sino que la complementa para poder potenciar pues el talento humano. Me encanta, María André, lo que estás diciendo. El pensamiento crítico me parece importantísimo y es ser crítico ante los datos, es ser crítico ante los resultados que nos arroja la inteligencia artificial. A mí me ha pasado, utilizo muchísimo en mis procesos, obviamente versión paga, pero la verdad es que hay momentos que les digo, estás totalmente equivocado. Yo tengo mi robot muy entrenado, se llama Lida, y le peleo y le digo, no, 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 estás equivocada con lo que estás diciendo, rebobinemos, piénsalo y me cuentas. Entonces ya empieza a perfeccionarlo, pero es importante, es una competencia para mí muy importante, igual siempre ese pensamiento o esa orientación hacia nuevos aprendizajes. Bueno, yo creo que son muchas competencias y me gustaría oír a Faber. ¿Tú qué opinas? ¿Qué competencias deben tener estos líderes? Yo no hablo de los líderes del futuro, yo hablo de los líderes actuales, porque es que es lo que vivimos en este momento. Bueno, yo sí estoy de acuerdo en temas de empatía, liderazgo, mucha inteligencia emocional. Lo que pasa es que un líder que sea capaz de entender eso y lo combine con pensamiento crítico, o sea, va a poder lograr cosas muy importantes. Porque tú tienes razón, la IA alucina, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno empieza a decir, bueno, pero usted, ¿por qué me está diciendo esto? Ahora bien, imagínate que eso es para la toma de una decisión. Y pues el líder siempre se apoya en su equipo, bien lo decía María Andrés, se apoya en su equipo para lograr cosas. Entonces, el tema de inteligencia emocional es importante porque eso también tiene que ver mucho con la cultura organizacional enfocada en los temas de IA. Acuérdate que les decía anteriormente, esa pregunta es propósito primero, y después. Y eso también tiene que ver con salud mental, con seguridad psicológica. Entonces, la competencia es inteligencia emocional, es el líder empático, es el líder que está ahí viendo su equipo y mirando los temas tecnológicos de las dos aristas, siempre ahí, siempre mirándolas y piloteando las dos formas. Sí, y para mí definitivamente un modelo de liderazgo situacional, personas que se adaptan a los contextos, a los equipos. Me comporto de esta manera con este equipo, pero con un equipo más joven, porque es que adicionalmente ya estamos a 2 años que ingresen la generación alfa a las organizaciones, que va a tener un mindset diferente. Entonces, también ese líder tiene que tener esa flexibilidad y esa adaptabilidad a los equipos. Faber, y yo quiero terminar con una pregunta para ti, y es,
y quiero que lo ubiques en tu organización o lo que ves en el día a día. ¿Tú crees que las organizaciones están preparadas para una convivencia equilibrada entre humano y tecnología? ¿O todavía las organizaciones siguen pensando, ay, vamos a empezar un proyecto de transformación digital como un proyecto más y no como un cambio profundo a nivel cultural? Bueno, esa es una pregunta, Retadora. es profunda, retadora. Sí. Desde mi experiencia yo te digo que todo el mundo sale a hablar de iniciativas de IA, ¿sí? Pero no se está midiendo el impacto de esa iniciativa, ¿sí? Y, y resulta que también es un tema que pues, pienso yo que es global. O sea, listo, usted tiene una iniciativa, usted entrena un bot, ¿sí? Hablemos en términos técnicos, usted entrena a una inteligencia, a una gente y le dice haga tal cosa. Venga, ¿cuál es el impacto que tiene en la organización? ¿Sí? Y cuando yo hablo de impacto, ojo con esto y quiero ser muy sincero, no solo hablo del impacto de rentabilidad, sino en el ser humano, ¿sí? Porque tú vas a traer una gente de IA para que te hable de temas de salud mental, ¿sí? Porque tú estás en un call center, en el call center tenemos 500 personas, esas 500 personas necesitan preguntarle a la IA, hoy me siento ansioso, ¿qué actividades puedo hacer para? Y entonces este agente te dice, no, pues suicides. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado y medir no solamente la iniciativa, sino el impacto, ¿sí? Porque también entonces uno dice, si el impacto es bueno, entonces, bueno, vuelvo al mismo ejemplo, que la gente diga, oye, estoy ansioso, ¿qué cosas puedo hacer para bajar mi ansiedad? Y el bien entrenado contesta, ah, no, mira, es que puedes hacer esto, aquello, respira, hace una pausa de 3 minutos, y resulta que eso le pega al ausentismo porque la persona ya no se incapacita, le pega a la productividad porque la persona ya, pues, es más eficiente en sus funciones, pues al final uno dice, somos rentables, ¿sí? Entonces, hay un tema también y es que hay que ser muy éticos. Y la ética no es sino, oiga, haga las cosas bien cuando nadie lo vea a usted, ¿sí? Entonces, seamos éticos también en eso porque, pues no, es que vamos a generar temas de IA, pero ¿cómo lo hacemos bien? ¿Sí? Entonces, por eso en su momento yo les hablaba de gobernanza. Venga, ¿cómo hacemos nosotros para ser éticos? Porque las decisiones que nosotros tenemos en talento tienen un contenido ético. ¿Sí? Cuando tú vas a finalizarle el contrato a una persona y tú ves que esa persona es mamá soltera, que tiene 2 hijos y que es la única fuente pues usted tiene que ser muy ético al revisar cosas ahí también, ¿sí? En temas de cultura inclusive, porque los temas culturales son difíciles, ¿en qué sentido? En que requieren mucho tiempo para que eso esté ahí. Entonces, ahí entran los temas de mediciones de clima y de cultura organizacional. Venga, mira el clima y cómo la IA impacta estos temas de clima. Y alguien dirá, no, pero Satisfacción. mídalo. O sea, mida los temas de cultura organizacional y mire cómo la IA tiene ese impacto ahí. ¿Sí? Mida los temas inclusive mida los temas de rotación en temas muy operativos. ¿Qué impacto está teniendo esa iniciativa de IA en esa gente que usted entrenó para? Entonces, por eso digo, la pregunta es bien profunda porque desde mi experiencia, todas las empresas, o bueno, aquí han salido, no, tenemos urgente iniciativas de IA. Entonces, cuando uno va a mirar, todas son de lectura de información, todas son no, pues es que le da el dato, pero ninguna está realmente cómo impacto la organización desde acá, cómo gestiono conocimiento, y que eso es un propósito inclusive de la cultura organizacional gestiono conocimiento a través de los temas de IA. Entonces, pues digo, la pregunta es bien difícil y es un reto demasiado importante inclusive para cerrar con esto, te digo que la tendencia en las áreas de talento va a ser una combinación de un CHR, o sea, un CHRO con un tema tecnológico. O sea, eso es como un CHR Tech, ¿sí? O sea, es un tema de, sí, cursos humanos, pero involucrando temas de tecnología. O sea, ya hablando en esos términos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el tema de cultura, acá va la invitación. Yo veo muchas organizaciones que son, no es que vamos a trabajar el proyecto de cultura y cultura no se vuelve un proyecto, cultura se vuelve permanente. Entonces, si vamos a traer cosas para hacer cultura este mes, ¿no? Esto es constante. Estamos
de verdad, todo va demasiado rápido y lo que hicimos de cultura de pronto el año pasado ya en este momento no está funcionando. Entonces se vuelve un trabajo constante, lo que dices, clima, cultura, medición, cómo se están sintiendo las personas. Yo aquí que estamos a 5 minutos y voy a dejar espacio para los participantes, para preguntas, ya sea a través del chat o preguntas que quieran prender su cámara o decirnos la pregunta, ya sea para María Andrea o para Fabio. Cindy Ayala, buenos días. ¿Me Buenos escuchan? días, Cindy. Sí, te escuchamos. Bueno, Gracias. gracias. Bueno, yo quería preguntarles pues a Faber y pues a los dos y a María André, es sobre todo en la empresa industrial colombiana, siento que se habla mucho de la IA y entonces lo que ustedes dicen que sí, se transforman datos y sienten que la IA es solo Power BI o Python, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo transitamos el resto de la organización cuando desde arriba ese mindset todavía, desde lo que yo percibo, sobre todo en la empresa nacional, porque en la multinacional es muy diferente, cómo transitar ese cambio de mindset, pero de arriba hacia abajo, porque siento que hay mucha hambre, por así decirlo, de la gente más joven de aportar, de dar ideas, ¿no? Pero claro, es un tema también generacional que siento yo que de repente hay mucho que hacer. ¿Qué dirían ustedes que sería un par de ideas o tips para poder transitar, sobre todo para influir hacia arriba, porque es un reto? Yo muy corto te voy a decir, lo primero es que hablemos de arriba hacia abajo, ¿no? Y en sector, hablemos sector industrial Colombia. ¿Sabes qué sucede? Hay que empezar a decirles a ellos que no se sientan mal usando IA, que eso no es hacer trampa. O sea, eso es una cosa que yo lo he percibido y lo he visto. O sea, ellos creen que por preguntarle a IA una cosa y que les dé la respuesta, inclusive un poco más elaborada que lo que ellos piensan, no les va a quitar el trabajo, no están haciendo trampa por eso. Es el primer paradigma que toca quitar, y es la primera conversación. Voy a darte un ejemplo. Fundación Corona, director de recursos humanos, hablé con él. Y entonces le decía yo, ¿usted cómo hace en Fundación Corona, una empresa además que es gestor manufacturero? ¿Cómo usted hizo para empezar a adoptar IA? Y él me decía, siempre que nos costó un tiempo, casi 2 años, solo entender de que eso no era hacer trampa. Y después de eso pudimos bajar a la organización todo lo demás. Entonces hay que cambiar un poco el paradigma a estos líderes y decirles, la IA es una herramienta, le ayuda a amplificar su trabajo, no se lo quita y usted no hace trampa por eso. Gracias. Gracias, Faber. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, acá en los comentarios nos dice Diana Michelle, debemos ir de la mano con la transformación humana. Bueno, Cindy, que nos dijo qué buena pregunta con las que realizamos. No sé si alguien más tenga preguntas, dudas. Bueno, aquí en este espacio de verdad agradecerle muchísimo a Faber por aceptar esta invitación, un espacio maravilloso de reflexión, de aprendizaje, de poner al ser humano en el centro, de preocuparnos por el ser humano. La tecnología existe, está y va a avanzar, pero ahora lo más importante es de verdad cómo vamos a gestionar las personas para evitar estas situaciones de estrés que se están viviendo. De verdad, agradecerte, Faber, agradecerle a María André, a todos los participantes que se conectan y nos acompañan en los webinars de LG. En los próximos días tendremos un nuevo webinar también muy interesante que vamos a lanzarlo la próxima semana, ya como para cierre de año. Y bueno, no, aquí muchísimas gracias pues a todos por estar y por compartir preguntas y estar en este espacio. Muchas gracias, Liliana, María Gracias. Andrea y Ana María, por esta invitación y gracias a las personas que se conectaron. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Lili. Gracias. Feliz día. Fabi. Bueno, un feliz día para todos.